Hola queridos hermanitos en Cristo Jesús. Reflexionemos un poco, hermanitos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso del 24 al 30 y del 36 al 43. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra del Señor. Bien, mis hermanos, aquí encontramos nosotros la figura del reino de Dios. ¿De qué se trata esta parábola? Pues nos dice nuestro Señor Jesucristo que un hombre siembra buena semilla en su campo y que mientras la gente se duerme, viene el enemigo y siembra mala semilla en ese mismo campo. Y cuando la gente se da cuenta que empieza a crecer el trigo, pues en medio del trigo crece también cizaña, maleza, y van con el dueño del campo a preguntarle: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué hay mala hierba también ahí? Y dice: esto es obra de un enemigo mío. Y le dicen: ¿quieres que arranquemos la maleza? Y él les dice: no, déjenla, que crezca junto. No sea que al arrancar la maleza arranquen también el trigo. Mejor, dice, a la hora de la cosecha la vamos a arrancar a la maleza y al trigo y la vamos a separar. La maleza la vamos a quemar y el trigo lo vamos a guardar en mis bodegas. Hermanos, esto es lo que dice esta parábola, pero los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no entendieron y ellos no se quedaron con la duda, sino que cuando ya estaban en privado le preguntan qué es lo que les quiso decir con esta parábola. Y aquí en el verso 36 vamos a ver lo que dice. Dice: después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pues el mismo Jesús, nuestro Señor. Dice: el campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La mala semilla es la gente del maligno. Fíjense cómo el Señor está explicando la parábola. Dice: el enemigo que la siembra es el diablo. El que siembra esta mala hierba, ¿quién es? El diablo. Dice: la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. Pero en el fin del mundo ya no va a ser maleza ni trigo. Dice: el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Palabra del Señor. Hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo les explica claramente a sus discípulos lo que significa esta parábola, esta figura del reino, y lo aplica ya a la gente. El campo, pues el mundo.
El sembrador es nuestro Señor Jesucristo. La semilla, dice, es la gente buena en este mundo. Y la cizaña, la mala hierba, es la gente mala. El enemigo que siembra esa semilla mala, esa maleza, es el diablo. Dice, los trabajadores son los ángeles, ¿sí? La cosecha es el fin del mundo. El fuego, pues, ese horno ardiente. ¿Qué será, hermanos? El infierno. Y luego dice que los justos van a brillar como el sol en el reino de su Padre. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí, hermanos? ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida si nosotros elegimos ser hierba mala en este mundo? Si nosotros elegimos ser buena semilla, elegimos ser trigos, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin de estos dos grupos de gente, dos grupos de personas? Los que vivieron haciendo el bien, los que aceptaron vivir el reinado de nuestro Señor Jesucristo, y de los que rechazaron vivir ese reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la finalidad al final de esta vida? ¿Brillar como el sol en el reino de nuestro Padre Celestial? ¿O el rechinar de dientes, el llanto y el rechinar de dientes en el horno que no se apaga? Y para ir ahí, hermanos, nosotros somos libres de elegir dónde queremos nosotros, a dónde queremos llegar al final de este mundo, de esta vida. Y eso lo vamos a ver, mis hermanos, en el Sirácides Eclesiástico, capítulo 15, del 14 al 17. Dice, cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Aquí está hablando de nuestro Padre Celestial, que cuando creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Y luego dice, si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Está en tus manos el ser fiel. A ver, si tú quieres, si yo quiero, podemos observar los mandamientos del Señor. Podemos serle fiel o serle infiel. Si yo quiero ser trigo o yo quiero ser cizaña, soy libre. Y sigue diciendo, ante ti puso el fuego y el agua, extiende la mano a lo que prefieras. Delante de los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que ha elegido. Hermanos, no es que Dios quiera la muerte del pecador. Él lo que quiere es que el hombre se salve, que se arrepienta, que se convierta y que viva. Cada uno de nosotros somos libres de elegir qué es lo que queremos al final de esta vida. O sea, la vida o la muerte. Por eso dice aquí que somos libres y que delante de nosotros están la vida y la muerte, y que cada uno de nosotros va a elegir el camino, va a elegir el final, ¿sí? Dice, a cada uno se le dará lo que ha elegido. No es de que Dios nos va a elegir darnos lo que Él quiere darnos, quiere condenarnos o quiera salvarnos, no. Yo y tú somos libres de elegir la vida o elegir la muerte.